problema con el enlace del Meet en la plataforma del GES. Creo que ha sido bastante generalizado el problema del Internet. Yo he tenido problemas toda la semana con incluso acceso a la plataforma, pero en general con el Internet. Igual con Zoom, con Teams, con todas las plataformas. Y ha sido una información que dieron a nivel mundial que hubo una caída de servidores y todo, y que afectó a casi todo el mundo. Y que ya lo están resolviendo, ¿no? Pero sí ha habido mucho problema con el Internet a nivel general, porque la demanda de Internet ha aumentado en más de 1000%. Entonces ya los servidores no se están dando abasto, ¿no? Entonces ya las videoconferencias y todo, ahorita están haciendo actualizaciones de todo. Por ejemplo, Zoom ya se actualizó para mejorar algunas cosas y todo. Entonces todo eso ha generado una carga de trabajo muy profunda. Entonces sí. Pero si no se puede accesar ahorita, no sé qué está pasando en realidad. Me imagino, gracias Carlos. Yo les preguntaba porque no sé si los cursos anteriores que han recibido, pues han podido ingresar al Meet de la plataforma, porque les comento, el GES nos entrega ya a nosotros como catedráticos un link, ellos crean más bien el link del Meet y ya aparece automáticamente en la plataforma. Entonces nosotros solamente accesamos al link, al igual que ustedes. Me imagino que ustedes como estudiantes tendrán también la opción de entrar directamente al link que les aparece en el espacio o en la pestaña que se llama videoconferencias. Esa era mi pregunta, una. Y dos, ¿sí les están apareciendo también las videoconferencias que quedan grabadas de las semanas anteriores? No sé si alguien pudiera darme la respuesta. Yo estuve buscando las conferencias porque había algunos detallitos que yo quería verificar, pero dice que no están disponibles. No sé si los compañeros hayan tenido acceso, pero yo he probado, pero no aparecen. O sea, están guardadas en algún lugar, pero no sé dónde. Entonces yo le di así como que vuelta al GES y fui a Meet y tampoco aparecen. Entonces no tenemos la opción de cómo descargar la opción. No sé si los compañeros lo han probado, pero yo sí busqué porque tenía dudas en algunas cosas y recordaba que lo habían explicado en una clase y entonces pero no la encontré. No está activada, Carlos, porque yo también la busqué y no aparece. Muy bien, muy bien. Gracias, Natalie. Gracias, Carlos. Les pregunto esto porque entonces me voy a comprometer con cada uno de ustedes a enviarles todas las semanas al grupo de WhatsApp el link para que puedan observar la clase del día domingo. Y entonces ya el día lunes ya van a tener ustedes el link, el acceso para poder observar la clase y tomar ideas de allí, porque a veces se nos olvida. Estamos en clase, pero no ponemos atención en todo, ¿verdad? Punto número 1. Punto número 2, entonces ya dejar establecido, porque yo inicialmente lo estaba haciendo, pero yo ya no lo hice pensando que ustedes podían accesar al historial de clases a través del GES, porque debería de aparecer un historial de todas las clases. Incluso a mí, como catedrática, me aparecen las clases como el estado expiradas, pero sí hay un registro. Entonces esa era mi duda, pero ahora yo me comprometo con ustedes para que ustedes puedan todas las semanas, a partir de lunes, martes, a más tardar, accesar. Pero ojo, pongan atención. He tenido algunos compañeros que se han comunicado conmigo y me han dicho esto, precisamente, que no pueden accesar a revisar la clase del día domingo. Entonces, yo les he enviado el link a su WhatsApp, pero me dicen que tienen problemas para entrar. Entonces, hacerles más bien esta observación, que tienen que entrar a ese link solamente desde su correo de Galileo. No pueden entrar desde cualquier otro correo de Gmail, ni menos de otro de Hotmail, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, solamente desde el correo de Galileo. Solamente desde ahí van a poder accesar
a ver la clase grabada, que queda como registro todas las semanas de la clase del domingo. Entonces ya con eso, pues ya dejamos determinado eso previamente para que no haya ningún problema y tengan alguna duda y puedan resolverla a través de la clase. Igual no tengan ninguna pena, muchos se comunican conmigo a través del WhatsApp, pueden comunicarse y yo les resuelvo las dudas que tengan a la hora de redactar el tema que estemos trabajando. Antes de iniciar con la clase, recordarles que si nos detiene el Zoom, pues vamos a intentar de nuevo entrar a este mismo enlace. Si no nos lo permite, yo les estaría enviando de nuevo un enlace al grupo de WhatsApp. ¿Alguien quiere que podamos revisarle su hipótesis? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere presentarme sus comentarios al respecto de la hipótesis? ¿Lo difícil que fue plantearla o en base a qué lo hicieron? No sé, el tiempo es para ustedes. Y si alguien quiere, pues yo descargué los documentos que ustedes me enviaron al GES con sus hipótesis redactadas para que podamos compartir la pantalla y observar la redacción de las hipótesis. Pero es voluntario si alguien quiere comentarme algo al respecto y aclarar sus dudas en cuanto a la redacción de la hipótesis. Sí, digamos, a mí me gustaría que usted pueda revisar, no, pues no hay ningún problema, digamos en función de, como no hay un estándar, ¿verdad? Como para redactar hipótesis, entonces como de repente así como que yo tengo un esquema, ¿va? Y podría ser que no esté bien, o sí, ¿verdad? Entonces tengo esa duda, ¿verdad? Porque va variando de universidad a universidad. Entonces, pues yo los planteé de cierta manera, no sé si estarán con los requerimientos necesarios o mínimos para poderlo plantear, ¿verdad? O habría que corregir algo. Para mí sí me gustaría ver eso. Perfecto, Carlos. Entonces, ya con la autorización de Carlos, vamos a presentar en la pantalla para todos que pudiéramos observar, digamos, el documento, ¿verdad? Vamos a ver, solo permítanme un segundito porque no lo tenía aquí. Yo le quería comentar, yo no he hecho mis hipótesis porque la verdad no sé cómo hacer una hipótesis, me pierdo mucho, entonces a mí me gustaría una explicación porque a nosotros nos enseñaron a hacer una hipótesis muy vaga cuando hicimos seminario, entonces necesito una explicación clara, por favor. Muy bien, perfecto, Natalie, de acuerdo. Considero que a través de la observación del trabajo que han hecho sus compañeros, cómo redactaron cada uno de ellos independientemente de sus hipótesis, porque como Carlos lo decía, y es muy cierto, no hay una base o un criterio, un formato para poder llenar o redactar una hipótesis. Es decir, a diferencia de los objetivos, ustedes se pudieron dar cuenta que los objetivos sí tienen un formato y hay componentes que lo van conformando, mientras que la hipótesis no es así. La hipótesis es algo muy personal, es una redacción que nace de cada quien, pero ojo, es muy importante también entender que es la respuesta a sus preguntas de investigación. Entonces, en base a eso podemos fundamentarnos. Para Natalie, que tiene esa duda, podría ir a sus preguntas de investigación y darle respuesta a esas preguntas, pero no se queda allí, la hipótesis es muy extensa y entonces por eso a través de la explicación que vamos a tener ahorita de el ejemplo prácticamente de ver a sus compañeros cómo trabajaron, cómo redactaron sus hipótesis, entonces allí vamos a poder tener también como que una idea. Vamos a ver. El trabajo de Carlos, vamos a ver. Voy a buscar, yo creo que
tengo por aquí. Me permiten un momento. Voy a buscar el trabajo de Carlos para poder... se está abriendo en este momento. Sí tenemos un poco de lentitud en la señal. Estoy compartiendo ya con ustedes el documento de Word. Dice, está empezando la función. Ya, ahorita sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces la hipótesis de Carlos, las tres posibles hipótesis de investigación de Carlos dicen así. La primera es el aplicar protocolos específicos a los pacientes geriátricos con COVID-19 ayuda a su pronta recuperación. Entonces, punto número 1, yo les decía que las hipótesis tienen que responder a sus preguntas de investigación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es recurrir a nuestras preguntas de investigación y darle respuesta. Le pregunto a Carlos, esta primera hipótesis responde a su pregunta porque aquí no tenemos su pregunta. Tengo algunos compañeros que me enviaron, copiaron sus preguntas y dentro de este Word de las hipótesis las pusieron. Entonces, se nota bien que tienen las preguntas de investigación en la parte de arriba y las respuestas, que son las hipótesis a esas preguntas, posibles respuestas a esas preguntas. Entonces ahí era mucho más fácil comparar. Ahora, Carlos, yo le pregunto, ¿estas hipótesis las planteó en base a sus preguntas de investigación? Yo ahora sí hice en función a mis objetivos, básicamente. O sea, no fue tanto en base a las preguntas, ahorita estaba recordando eso. Muy bien. Perfecto. Entonces también es válido plantearse las hipótesis en base a sus ideas, a sus probables ideas de su problema. Entonces, cualquiera de las dos opciones son válidas. Sin embargo, el fundamento de la hipótesis es que debe de responder a la pregunta de investigación. Muchas veces, automáticamente, espontáneamente se podría decir, nuestra hipótesis responde, o sea, nuestra idea del tema de investigación responde a esa pregunta, porque es un enlace que se da automático, ¿verdad? Eso es por cuestiones de ideologías que mantenemos siempre, son como seres humanos y como entes, en este caso entes investigativos, tenemos la misma ideología y el mismo curso, aunque vaya variando de persona en persona, pero nosotros somos la misma ideología, el mismo sentir. Entonces no hace falta que recurramos a las preguntas, sin embargo, es lo ideal. En el caso de Carlos, él las planteó en base a sus objetivos. Entonces él dice que el aplicar su idea, su posible idea, es que aplicar protocolos específicos para pacientes geriátricos con COVID-19 ayuda a su pronta recuperación. Entonces, él considera que a través de protocolos específicos para pacientes mayores, ¿verdad? Para pacientes ancianos. Yo le agregaría ahí probablemente el tipo de protocolo, debe de existir algún nombre médico, y le agregaría después de pronta recuperación, le agregaría
de repente acá para su pronta recuperación o en lugar de pronta recuperación podría agregarle el proceso para que el proceso sea más beneficioso, para que el proceso de recuperación sea más o menos abrasivo, un poquito más extensa la hipótesis. Sin embargo, al ser corta, es bien concreta y entonces permite entenderla un poco más. Entonces, me llama la atención el hecho de que sea corta y entonces a la hora de ser corta es concreta. Ahora bien, el segundo paso que tenemos que entender para poder validar una hipótesis es esto. Le pregunto a Carlos, ¿puede o tiene usted algún documento, algún protocolo ejemplo de pacientes geriátricos que les permita constatar a usted esta hipótesis que planteó? Sí, digamos, ahorita estuve trabajando con la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Geriatría. Y entonces ellos han establecido ya ciertos protocolos o ciertas características agrupando o haciendo subgrupos de personas con COVID-19, de 60, si es varón, si es mujer, su complexión física. O sea, ya dieron varios parámetros como para poder subclasificar. Y entonces, en base a eso, hay ciertos protocolos muy generales, pero hay unos específicos. Entonces, con base a ese estudio que se está haciendo todavía o que no se ha establecido propiamente, pero que ya hay una buena información, entonces, que ya es lo que se está usando, que todavía en Guatemala pues hay algunas cosas que todavía se están aprendiendo porque todavía estamos en fase prodrómica de la enfermedad. Entonces no se han establecido propiamente los parámetros a seguir porque tienen mucha variabilidad. A diferencia de algunas patologías ya muy conocidas, que sí ya es de paquete, ¿verdad? Si este es el proceso y así hay que hacerlo. Pero en el caso de esta enfermedad que todavía se sigue aprendiendo, entonces está todavía cambiando cada cosa. Entonces, cómo llegar al punto en el que el 90% o 95% ayuda, entonces aplicar ese proceso. Pero sí ya existen algunos protocolos. Perfecto. Entonces, si usted los tiene a la mano, si los ha investigado, si los ha leído, y si todavía no los tiene, por favor, trate de tenerlos para poder sustentar esta hipótesis. Yo en lo particular le puedo decir que la hipótesis está bien, está concreta, es corta, pero por tal motivo nos permite entender más fácilmente la hipótesis. Entonces, en ese caso, yo allí ya solamente le agregaría un poquito más, extender después de pronta recuperación o cambiarle en lugar de pronta recuperación, ayuda a los procesos de reactivación de defensas, etcétera, etcétera. Usted ya es el especialista y el experto, usted sabrá que puede agregarle allí con más terminología médica. Eso, por favor, también tienen que tomarlo en cuenta. La terminología médica, no sé, ustedes también llevaron un curso de redacción y terminología médica, si no estoy mal. Es bien importante también el manejo del lenguaje referente a su área profesional. Entonces, ustedes tienen que tener el acceso directo y la idea del lenguaje profesional que tienen que manejar, ¿verdad? No pueden ustedes decir, les voy a poner un ejemplo vago, es que la persona o el paciente tiene temperatura, ¿verdad? O calentura, dicen algunos, ¿verdad? Ese es un lenguaje común. Ustedes, siendo profesionales de la salud, tienen que determinar cuál es el adecuado lenguaje. En este caso, sería que tiene fiebre el paciente, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo pequeño y muy vago, muy sencillo, pero es para que lo puedan entender, que ustedes tienen que aplicar la terminología médica. En este caso, pronta recuperación puede cambiarlo por algo más, más de lenguaje médico, no tanto coloquial. Luego viene la segunda hipótesis y dice, la no documentación del manejo clínico de los pacientes geriátricos
con COVID-19 no permite aplicar un estándar de atención. Entiendo perfectamente qué es lo que él quiere decir. En este caso, Carlos dice que no tener información documentada para poder manejar clínicamente a los pacientes geriátricos con COVID, pues entonces quiere decir que la atención va a ser pésima. Al no tener esta información, al no tener este protocolo, al no tener una guía para saber cómo voy a manejar a estos pacientes tan especiales en esta enfermedad tan nueva. Entonces, entiendo perfectamente lo que quiere decir. Pero al escribir, vamos ya a la parte de redacción y comprensión lectora y escrita. Al escribir la no documentación, estamos redactando una hipótesis más bien negativa. Y entonces allí se me adelantó Carlos en el tema y ya esta podría ser una hipótesis nula, más que una hipótesis de investigación. Y recuerden, antes de que se me olvide, el título es hipótesis de investigación. Y le pueden poner también a la par H1. Que es el título correcto que debe de llevar en su documento. Entonces, al decir o al escribir más bien la no documentación del manejo clínico, lo podríamos cambiar por otra palabra que sea al no poseer protocolos específicos o al no poseer protocolos de manejo o atención a pacientes geriátricos que tienen COVID-19 o que padecen de COVID-19, pues no permite, más bien aquí también hay que cambiarle esta palabra al no, la voy a señalar, porque este no también nos va a indicar de una u otra manera una hipótesis nula. Entonces, ojo para todos, traten la manera o la forma de no escribir palabras negativas en su hipótesis de investigación, porque acá estamos redactando la hipótesis de investigación. Entonces, estas palabritas traten de evitarlas, no deben de ir ahí en la hipótesis de investigación. Entonces, aquí solamente Carlos podría cambiar, buscar un sinónimo, la escasa documentación, el no tener protocolos o no poseer una guía para el manejo y atención en pacientes geriátricos con COVID-19, afecta a la atención inmediata de emergencia. Les digo, ¿verdad? Ustedes pueden extenderse allí. No sé si hay alguna duda hasta ahí con Carlos, que estamos trabajando su hipótesis, o alguien más. Licenciada. Sí, diga. Disculpe, entonces la hipótesis va enfocado, ya sea, se puede en objetivos y en las preguntas del tema de investigación. Y nunca debe de ir un no dentro de las hipótesis, porque entonces estaríamos como que poniendo dos tipos de hipótesis, la nula y la hipótesis de investigación. Así es, Jennifer, muchas gracias. En resumen, eso es. La hipótesis, como les digo, tiene que responder a las preguntas de investigación. ¿Pueden responder? Puede ir en base a sus objetivos, aunque recuérdense que los objetivos son las actividades que ustedes van a realizar, y la hipótesis es la idea que ustedes tienen, la posible idea de lo que va a reflejar su investigación. Recuérdense que en este caso estamos trabajando un tema en conjunto, por clase, digamos. Todos como clase tienen el mismo tema. Pero para el próximo año ustedes van a tener que elegir un tema muy particular de investigación. Y entonces desde ya vayan pensando qué les interesa, en qué área quieren ustedes investigar, en qué área de la salud. Y por tanto, como el ente investigador tiene una ilusión, un deseo de investigar, una preferencia que les llama la atención más un tema determinado que otro,
pues entonces ustedes ya se van generando como una hipótesis, más bien una posible idea de lo que yo considero va a reflejar mi investigación. Por tal motivo, puede plantearse de esas dos formas. Pero sí, bien importante, después del planteamiento, pues, por eso les digo, aquí nos tenemos que detener. Este momento de la redacción de la hipótesis de investigación se llama en investigación, en administración también y en educación. Este momento le llamamos nosotros como profesionales reingeniería. ¿Por qué reingeniería? No veamos la palabra ingeniería como una carrera, sino que de su nombre se desprende lógicamente el ingenio. Es decir, la hipótesis nos permite plantearnos una idea, tener ingenio, tener nuevas formas de analizar nuestro tema de investigación. Es aquí el momento donde el ente investigador, que es usted, quien está redactando, quien está investigando, que tiene el deseo de aportar a la sociedad y en su área profesional, donde se plantea y se pone a analizar, bueno, ¿qué le falta a mi tema? ¿Qué le falta a mi título? Voy a agarrar otras variables para enriquecer mi tema de investigación, o voy a quitar estas variables que me hacen ambigua mi investigación. Entonces, aquí, como les decía, es el momento de ingeniarnos, o más bien de estructurar o de establecer, como les decía, esa reingeniería, porque hasta este momento podemos todavía echarnos para atrás con alguna variable, a hacer alguna modificación de nuestro tema de investigación o incluso agregar una variable más a nuestro tema de investigación. Entonces, sí es muy importante que nos detengamos y entendamos que la hipótesis de investigación es el momento clave para ingeniarnos, para ser creativos, para poder entender un poco más allá de nuestro tema. Porque a veces iniciamos dándole un título a nuestro tema de investigación, muy de malas, muy cansados, pero cuando vamos a este nivel ya nos empieza a interesar. Retomando entonces la pregunta de Jennifer, sí. Primero, tiene que responder a las preguntas de investigación. Segundo, tiene que ser una idea personal de lo que va a reflejar mi investigación. Y tercero, tiene que sustentarla a través de un documento escrito. Por eso le preguntaba a Carlos si él ya conocía de protocolos específicos para pacientes geriátricos. Si él tiene esa información, si tiene esos documentos, pues tiene que aferrarse a ellos porque es el sustento de su investigación. Vamos a analizar la última hipótesis y dice, al documentar los protocolos de atención aplicados a pacientes geriátricos con COVID-19, permitirá establecer indicadores de efectividad. Ojo, aquí está hablando sobre indicadores. Los indicadores están sustentados, aparecen dentro de muchos documentos de salud y sobre todo de enfermería. Si usted, Carlos, tiene los indicadores que le permitan la pronta recuperación de pacientes geriátricos, si usted tiene esos límites, como por ejemplo un indicador en un paciente de edad mayor, en un anciano, como decimos comúnmente, es por ejemplo que cierto nivel de la presión empieza a estabilizarse, pero ustedes saben que hay estándares de presión arterial, igual que no podemos decir que la presión arterial de un niño es igual que de un paciente anciano o de una mujer embarazada. Entonces, ustedes saben muy bien que hay estándares y que esos son los indicadores. Entonces, también le pregunto, si tiene documentos, tiene información
tablas de medición o indicadores que le permitan a usted saber cómo se está desarrollando el bienestar, en este caso, de algún paciente anciano o geriátrico? No, digamos, la hipótesis que yo estoy determinando no es en función de lo que ya exista, sino de que a la hora de que yo pueda tener, o sea, revisar la documentación que se tiene y que se aplicó a los pacientes geriátricos, poder generar yo mis propios, ¿cómo se llaman? Indicadores de efectividad. Es decir, es de esta manera. Entonces, esa es mi hipótesis. O sea, que si yo tengo información, con esa información voy a poder generar, digamos, los indicadores, aunque no hayan indicadores. Yo quiero demostrar, ¿verdad?, que sí se puede con la información, pero que a veces no se ha formulado de manera correcta. Perfecto, muy bien, ya le entendí. Entonces, lo vamos a tratar de remediar. Lo que tenemos que hacer, más bien lo que usted tendría que hacerle los cambios allí, es dar esa idea de que el ente investigador, entonces ya no sería al documentar, sino sería aportar a través de la observación de pacientes geriátricos con COVID-19, indicadores de efectividad en el proceso de recuperación. O sea, más que todo para que se entienda que su hipótesis está en base a que usted es el que va a aportar, es el que va a observar y que a través de su investigación va a aportar esos indicadores y los va a trasladar escritos como una proyección social. Entiendo eso. Habría que cambiarlo nada más para que se pueda comprender un poco mejor, porque ahí sí la idea deja un poco que desear. Entonces, su hipótesis nula sería que es lo contrario, ¿verdad? Al no tener una observación, al no presentar una observación, pues no nos va a determinar ningún indicador de efectividad en la pronta recuperación o en la recuperación del paciente. No sé si quedó allí claro para que pudiera usted mejorar su hipótesis. Sí, o sea, sí estaba verificando. Lo que pasa es que yo, digamos, puse mi hipótesis nula en función de lo que yo quería como remarcar, ¿va? Para poder hacer eficiente eso, ¿verdad? Pero, digamos, solo me queda duda en la última, porque creo que no, o sea, usted lo percibe de una manera, yo lo percibo de otra. Entonces, y bueno, cuando ya otra persona lo lee, o sea, habría que ver cómo otra persona lo interpreta, ¿verdad? Porque yo no lo percibo de esa manera. Dice, al documentar los protocolos de atención aplicados a pacientes geriátricos COVID-19, permitirá establecer indicadores de efectividad. O sea, no dice que voy a usar los indicadores, ahí no dice que se van a usar indicadores, o sea, dice permitirá establecer. Entonces, el establecimiento de algo es algo que uno genera. Entonces, por eso es importante, o sea, yo lo escribí de esa manera, porque no dice ahí, por ejemplo, permitirá, ¿cómo se llama?, aplicar los indicadores de efectividad aplicados a los pacientes. O sea, porque yo estoy diciendo que no, o sea, yo entiendo ahí que pues yo así lo percibo yo. Pero como la persona que lo lee no lo está percibiendo, entonces obviamente no estoy dando la idea exacta de lo que yo quiero. Ahí ya entendí esa parte, ¿verdad? Pero si yo quiero, por ejemplo, no usar indicadores que ya están establecidos, ¿verdad? Sino establecer mis propios indicadores, ¿verdad? Que es la idea principal, establecer los indicadores. Perfecto, entonces usted está dando la respuesta ahí exactamente. Yo le aconsejaría que pudiera agregar donde dice el documentar, a través de qué, ¿verdad? A través de la observación, a través de el análisis, ahí agregarle solamente a través de qué. Y donde dice permitirá establecer indicadores, tal vez podría ser permitirá establecer o cambiarle la palabra establecer, el verbo establecer, presentar, no sé,
se me ocurre para dar una idea, ¿verdad? Más específica de que ese es un aporte, ¿verdad? Permitirá redactar, permitirá escribir indicadores que aporten al proceso, en este caso, a sus compañeros enfermeros, ¿verdad? Al personal de enfermería. No sé, solamente algo así para que pudiéramos concretizar la idea. Sí entiendo